Buenas noches, vamos a presentarles la norma internacional de auditoría 300, planificación de la auditoría de estados financieros. Como expositoras tenemos a Nora Blanco, su servidora Lucrecia Siquina, Olga Hernández y Karen Mexicanos. La norma internacional de auditoría 300, dentro de su alcance, establece la responsabilidad del auditor de planear una auditoría de estados financieros. Esta norma está redactada en el contexto de auditorías recurrentes. Tenemos la definición de planificación. Esta debe de interpretarse conjuntamente con la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente. Se caracteriza por el desarrollo de una estrategia global para obtener la conducta y el alcance esperados de una auditoría. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de auditoría de seguimiento o recurrente? De acuerdo a la norma internacional de auditoría 210, en las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. En este caso, es importante que el auditor independiente, dentro de los términos, mencione si habrá algún cambio en los honorarios o el plazo para la realización de la auditoría. La auditoría inicial es aquella que ha sido realizada por primera vez en una empresa por un auditor independiente o una firma de auditores, siendo la planeación de la misma necesaria y obligatoria y más amplia que si se tratara de una auditoría recurrente. En este caso, el auditor independiente debe realizar su planificación adecuadamente, incluyendo todos los aspectos de la entidad, como también de los estados financieros, y así cumplir con el objetivo de emitir una opinión. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Olga Hernández y continuando con la exposición verificaremos el contenido de la NIA 300. Dentro de sus funciones podemos mencionar que la planificación de una auditoría implica implementar una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y del desarrollo de un plan de auditoría. Si la planificación es adecuada, esto favorecerá la auditoría de los estados financieros en el siguiente sentido. Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría. Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente. Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente. También facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la asignación apropiada del trabajo a dichos miembros. También podemos mencionar o agregar que facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo, y facilita en su caso la coordinación del trabajo realizado por auditores de componentes y expertos. El objetivo de esta norma es planificar la auditoría con el fin que sea realizada de manera eficaz. Los requerimientos establecidos por esta norma son participación de miembros clave del equipo del encargo, actividades preliminares del encargo, actividades de planificación, documentación y consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Karen Mexicanos y vamos a hablar sobre los requerimientos de la NIA 300. Como primer punto tenemos la participación de los miembros claves del equipo del encargo. Esta norma nos dice en los requerimientos que la participación en la planificación del socio del encargo y otros miembros claves permite explotar la experiencia y conocimiento de estos, mejorando la eficacia y eficiencia en este proceso. Como punto número 2 tenemos las actividades preliminares del encargo
y nos dice que la realización de actividades facilitan al auditor la identificación y la evaluación de los hechos o las circunstancias que pueden afectar su capacidad para planificar y realizar el encargo de auditoría. Estas actividades preliminares también permiten al auditor mantener su independencia al realizar el encargo y que no tenga malentendidos con el cliente. Dentro de las actividades de planificación, el auditor establecerá la estrategia global de la auditoría y para esto el auditor identificará las características del encargo, determinará los objetivos del encargo, considerará factores significativos para la dirección del encargo, evaluará si los resultados de las actividades preliminares del encargo son relevantes y determinará los recursos necesarios para realizar el encargo. El auditor desarrollará un plan una vez tenga establecida la estrategia global de auditoría, esto para tratar diversas cuestiones identificadas en dicha estrategia, y podrá actualizar y cambiar la estrategia global y el plan de auditoría si es necesario en el transcurso de la auditoría. Como siguiente punto tenemos la documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría y cualquier cambio significativo realizado durante el encargo. Y como último punto, las consideraciones adicionales en encargos de auditoría iniciales. El auditor realizará las siguientes actividades antes de empezar la auditoría inicial: la aplicación de los procedimientos requeridos por la NIA 220 relativos a la aceptación de las relaciones con clientes y el encargo específico de auditoría, y la comunicación con el auditor predecesor cuando se haya producido un cambio de auditores. Continuando con la presentación, trataremos la guía de aplicación. Trataremos la función, la participación y las actividades. Para la función y en el momento de realización de la planificación, es importante ver la naturaleza y la extensión de las actividades de la planificación y la dimensión y la complejidad de la entidad. También es importante mencionar que esta no es una fase diferenciada de la auditoría, sino es un proceso continuo y repetitivo. También el auditor puede decidir discutir elementos de la planificación con la dirección de la entidad para facilitar la realización y dirección del encargo de la auditoría. Para ver la participación de los miembros clave del equipo, el socio del encargo y otros miembros clave del equipo del encargo en la planificación de la auditoría permite utilizar su experiencia y conocimiento y por lo tanto la eficacia y la eficiencia del proceso de la planificación. Es importante ver las actividades preliminares del encargo. ¿Por qué? Porque esto facilita que el auditor la identificación y la evaluación de los hechos o las circunstancias que puedan afectar negativamente a su capacidad para planificar y realizar el encargo de auditoría. Tanto como la realización de estas actividades preliminares del encargo permite al auditor planificar un encargo de auditoría eficiente. Es importante considerar por parte del auditor la continuidad de los clientes y de los requerimientos de éticas aplicables, incluidos los relativos a la independencia, tiene lugar a lo largo de todo el encargo de la auditoría. Dentro de las actividades de planificación, el proceso del establecimiento de la estrategia global de la auditoría facilita al auditor la determinación después de haber finalizado sus procedimientos de valoración de riesgo y cuestiones como los siguientes. Los recursos a emplear en áreas de auditorías específicas, como la asignación de los miembros del equipo con adecuada experiencia para el área de riesgo elevado o la intervención de expertos en cuestiones complejas, como la cantidad de recursos a asignar en auditoría específica, tal como el número de miembros del equipo asignado, el recuento de existencias en centros de trabajo que resulten materiales. Trataremos el plan de auditoría. El plan de auditoría es más detallado, ya que la estrategia global de auditoría en la medida en que incluye la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría que van a aplicar a los miembros del equipo del encargo.
Veremos la dirección, supervisión y revisión. Es algo muy importante dentro de la planificación, ya que la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo varían en su función de numerosos factores, como tales la dimensión y la complejidad de la entidad, el área de auditoría, los riesgos valorados de incorrección material, la capacidad de cada miembro del equipo que realiza el trabajo de auditoría. Como conclusión, trataremos algo muy importante dentro de la norma, que ésta se relaciona con otras, tal como lo indica la norma. La NIA 210, que son los acuerdos de los términos del encargo de auditoría, con la NIA 220, control de calidad de la auditoría de estados financieros, con la NIA 230, la documentación de auditoría, con la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados, y con la NIA 315, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias.